Buenos días, amados hermanos. Nuevamente aquí en la iglesia Ebenezer, a través de la radio Ebenezer, amados hermanos. Sí, estamos con este programa junto con mi hermana Débora. Jesús prepara mi vida. Sí, hermanos queridos, contentos, como digo siempre, felices, ¿verdad? De ya haber buscado de Dios en la mañana, haber orado, haber llorado en la presencia de Dios. Y Dios nos da esa paz, ¿no? Esa paz, hermanos, durante todo el día, cuando nosotros buscamos en las madrugadas al Señor, ¿verdad? Como dice el Señor, buscarlos en la madrugada. Lo buscamos en la madrugada y tenemos paz, tenemos gozo, todo el día, hermano. Es algo maravilloso si cada uno de nosotros pudiéramos experimentar lo que nos enseña la palabra, ¿no? De levantarnos en las madrugadas y buscar el rostro de Dios. Es una paz que tenés todo el día. Los problemas cuando vienen automáticamente quedan solucionados por el Señor. Hermano, yo le animo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Como dicen los salmos, ¿sí? Que busquen a Dios en la madrugada, que se levanten temprano, que se levanten temprano. Miren, yo me gozaba ayer, hermanos. El jueves vino un alma nueva a la iglesia, una señora como de 65, 68 años, una señora que caminó en el camino del Señor, estaba junto con nuestro amado pastor Roberto da Silva, ¿verdad? Y después que se fue Roberto da Silva, tuvo un poco más ella allí, y luego se apartó del camino, hermanos amados. Y ella tenía la necesidad de volver, sentía en el corazón de volver al camino, y Dios la guió a la iglesia donde estamos pastoreando, amados hermanos. Y ella nos daba el testimonio ayer, que era una mujer que se levantaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a buscar el rostro de Dios, una mujer de oración y de clamor, pero se había enfriado, había perdido el primer amor. Y ayer daba el testimonio, hermano. Dice, hermano, vine el jueves y ya, hermano, empecé como el tiempo de antes, despertándome a las 2, a las 3 de la mañana para buscar el rostro de Dios. Lo que hizo Dios en esa hermana, ¿verdad? Como el hijo pródigo, que Dios allí lo abrazó, le dio el anillo, mandó a hacer el mejor cordero, el mejor becerro allí para hacer la comida, como dice la palabra, ¿no? El recibimiento tan grande de Dios. Esta hermana decía, hermanos, es algo tremendo como Dios despertó el interés nuevamente como antes a despertarme en las madrugadas a buscar su rostro. Y hermanos, tenía una alegría, tenía un gozo tan grande esta señora, tan grande, que inclusive le hicimos un video para nuestro hermano Roberto da Silva y se lo mandamos. Ya nos contestó Roberto da Silva, muy amigo de Roberto da Silva, la señora, una obrera de Roberto da Silva, amados hermanos. Y bueno, Roberto quedó re contento, re feliz de ver a la hermana nuevamente y saber que estaba en el camino de Dios, ¿verdad? Pero qué lindo es, hermanos, que nosotros podamos entender, ¿sí? Que debemos levantarnos en las madrugadas a buscar al Señor. Es algo maravilloso para nuestras vidas. Hay que experimentarlo, hermano, hay que experimentarlo. Y después que empezás a practicar, levantarte temprano, hermano, ya después, cuando no te levantás, estás incómodo todo el día. ¿Sí? Y a mí me ha pasado que de repente estoy durmiendo, porque me acosté a las 12 de la noche, estoy durmiendo, pero llega una hora y el Señor me despierta para buscarlo. Hermanos, busquemos a Dios, quitemos sueño de nuestra vida, porque el Señor después en el día no vas a estar cansado, vas a estar en la gloria de Él, ¿verdad? Lo que vos dejes de tu vida, ¿verdad? De tu costumbre y hagas la voluntad de Dios, el Señor te sostiene, Por eso yo te animo, sí, a que busques de Dios en las madrugadas, que es lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Se entiende que la oración la podemos hacer como hacía Daniel, 3 veces al día,
¿verdad? Pero la oración de la madrugada es algo muy distinto. Fíjense en que Jesús, para llamar a sus discípulos, los apóstoles, él dice en la Biblia, pasó orando toda la noche para elegir aquellos 12 apóstoles que lo iban a seguir a él. Y aún entre ellos estaba Judas, el traidor, pero Jesús sabía que iba a ser el traidor. Pero estuvo orando toda la noche, estuvo en la relación íntima con el Padre. Y luego, cuando llegó el día, tomó la decisión y a todos los que le dijo, ninguno le dijo que no. Ninguno, hermano. Dios le reveló, Dios le mostró, amados hermanos. Y será importante, ¿verdad?, para nuestras decisiones, la decisión que tenemos que tomar en cada problema, en lo que sea, aunque no sean problemas, pero sean tomar una decisión, hay que orar en la madrugada. Hay que orar, ¿verdad?, buscando el rostro de Dios, y Dios te va a hablar qué es lo que tenés que hacer, ¿sí?, en esa decisión que querés tomar. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a entender lo que estamos hablando, porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que saber cada uno de nosotros qué es lo que desea Dios de nosotros. Y nosotros ser conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? No es a la voluntad nuestra, es a la voluntad de Él. Entonces tenemos que conocer a Dios y tenemos que cambiar nuestra manera de vivir para agradar a nuestro Padre Celestial, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Quiero ir allí a Gálatas 1, amados hermanos. Es un libro que, Gálatas, escrito por Pablo, es un libro que siempre me apasionó. Me apasiona toda la Biblia, pero hay distintos libros que te llegan más al corazón. Y Gálatas es un libro, ¿sí?, una escritura que a mí, hermano, me sirvió para cambiar mi vida, ¿verdad? Y dice así, allí en Gálatas 1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Qué tremendo, hermano, como en todas las cartas de Pablo siempre explica que él nunca fue levantado por hombre, que él fue levantado por Jesucristo. Yo imagino la disputa que habría, amados hermanos, entre los mismos apóstoles, que este hombre que era un asesino que mataba a los cristianos, luego fuera un discípulo del Señor. Muchos no lo aceptaban, pero él en cada carta, él muestra que no fue levantado por hombre, que fue levantado por nuestro Señor Jesucristo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, y ahora empieza Pablo a estar como asombrado de que en tan poco tiempo él se aparta, ¿verdad?, de Galacia, estaba predicando por otros lados, y él se asombra, amados hermanos, de lo que empieza a escuchar y a ver cuando escribe esta carta para los de Galacia, los de Gálatas. Miren lo que dice: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense, hermano, ¿sí?, que ya en aquel tiempo, ¿sí?, a pocos años
de haber muerto y resucitado Jesús, pocos años, capaz que sean 60, 80, no lo sé, hermanos queridos, ya habían traidores que cambiaban el evangelio. Ya habían lobos rapaces cambiando el evangelio de Dios. No es de ahora, amados hermanos, que estamos viendo todo lo que estamos viendo, sino que ya en aquel tiempo, ¿verdad?, cómo se apartaban de Jesús para cambiar la doctrina y vivir un evangelio falso. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Hermano, hoy muchos de nosotros queremos acomodar el evangelio a nuestra costumbre, a nuestra manera de vivir. Nos hacemos un evangelio a nuestra manera. Nos hacemos un Dios a nuestra manera, sin honrar y sin respetar el fundamento de la iglesia, ¿verdad?, que es el evangelio genuino, salido del corazón de Dios, pasado por los apóstoles, ¿verdad?, para que luego venga a nuestras vidas el evangelio puro y santo. No que haya otro para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir. Entreverar lo santo con lo profano. Entreverar lo santo con lo profano. ¿Sí? La Biblia dice que nadie puede agregar ni nadie puede sacar, porque las plagas que están escritas en este libro vendrán sobre aquellos que sacan palabra, adornan palabra y cambian palabra, cambian la doctrina, cambian la enseñanza, donde Dios es 3 veces santo, amados hermanos, y sin santidad nadie podrá ver a Dios. Pero hoy vemos un evangelio, no en todas las iglesias, pero vemos un evangelio aguado. Un evangelio, amados, bajando a Egipto, bajando, amados hermanos, a Babilonia y trayendo todo aquello que Dios abomina para dentro de su casa de oración. En aquella época pasaba lo mismo. Hoy pasa mucho más, porque somos más cantidad de cristianos y mucha más cantidad de iglesia. Entonces hoy, hermano, hay muchos más que pervierten el evangelio para sacar de la verdad a los verdaderos. Qué tremendo. Dice más, si aún nosotros, los discípulos, mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Amados hermanos, sabemos que hay una secta, ¿verdad?, que tiene una denominación desde Estados Unidos y abarca los 5 continentes, que se le presentó un ángel diciendo que Jesús no había terminado la obra y que a través, ¿verdad?, de ese ángel le dio todas las nuevas ordenanzas de un evangelio diferente, porque Cristo no había terminado la obra. Quiere decir que cuando Jesús dijo consumado es, ¿verdad?, y había terminado todo lo que el Padre le había mandado, estos falsos, ¿verdad?, diciendo que un ángel le vino y le habló, amados hermanos, a una mujer. Esa mujer forma una secta, amados hermanos, y pervierte el evangelio verdadero de Dios. O sea que Dios ya lo sabía de antemano, que iban a venir seres, ¿verdad?,
que eran demonios, hablándole a ciertas personas para cambiar el evangelio y formar iglesias, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo abomina porque no está en esos lugares, porque no se respeta, ¿verdad?, el verbo, no se respeta a Jesús. Que Dios nos ayude. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y un maldito, su terminación es dentro del infierno, ¿verdad? Porque es la ley del maldito, la ley del anatema. Si no se arrepiente, lamentablemente, su final, su eternidad, va a ser dentro del infierno. Pero hoy, si tú me estás escuchando, ¿verdad?, y el Espíritu Santo te convence de pecado, arrepentite. Arrepentite, renuncia a esa vida, ¿verdad?, de llevar un evangelio diferente, y Dios te va a perdonar. Por eso te tienes que volver a Dios. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, esta palabra es muy profunda. Esta palabra tiene un significado muy grande para nosotros que somos obreros. Somos siervos del Señor. Y lo tenemos que entender y lo tenemos que comprender. Porque nuestra vida está en juego. Con el Evangelio no podemos jugar. Porque es un mandato divino del corazón de Dios al ser humano. Y no podemos cambiar las cosas que son santas por lo profano. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hermano, nosotros tenemos que saber y entender que estamos acá en la tierra, ¿verdad?, como embajadores del reino de Dios, y que nosotros no estamos para agradar a los hombres. No estamos para agradar a nuestros hermanos. Estamos para hacer cumplir el evangelio con amor, con misericordia, con bondad, pero no cambiando el evangelio. Nosotros todos, seamos siervos o no siervos, o seamos pueblo, nosotros tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. Por eso esta palabra es muy profunda. ¿Cuántos hay que quieren agraciarse con las personas desviándose de lo que Dios mandó? Y eso es peligrosísimo, hermano, porque estás llevando, ¿sí?, a la otra persona, ¿verdad?, a un camino que no es el camino de Dios. Y pasás a ser ciego y guías de ciegos. Por eso nosotros tenemos que agradar a Dios, hermano. Por eso nosotros tenemos que estar en la comunión con Dios, hermano, como Dios le dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que aquellos falsos profetas no estuvieron en la comunión íntima con Dios y hablaron conforme a su corazón y nombraban a Jehová en vano, porque Dios no le había hablado. Entonces nosotros tenemos que tener temor, amados hermanos, porque nosotros no estamos para agradar a los hombres. No estamos para agradar a los hombres. Estamos para predicar el evangelio tal cual es, nombrar lo que es pecado a Dios no le agrada, y nosotros estamos para decir lo que es adulterio, adulterio es, lo que es fornicación, fornicación es. Hermano, lo que es robo, robo es. Y no callarnos la boca, amados hermanos, y decir, no pasa nada, ya Dios te va a cambiar, ya Dios te va a cambiar. Dios es amor, Dios te perdonó, Dios te llamó así como estás, quédate así como estás. Sin embargo, no es así. Dios te llama así como estás para transformarte, para cambiarte. Pero nosotros como atalaya de Cristo tenemos que hablar lo que es el pecado. Jesús caminó, igual que Juan el Bautista, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy no se escucha, amados hermanos, decir que las almas se tienen que arrepentir para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, en el libro de los Hechos,
Pedro lo dice, arrepentíos, si no pereceréis, para que vengan tiempos de refrigerio para tu vida. Hoy tenemos que predicar arrepentimiento más que nunca, porque hoy el ser humano a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y ellos creen que están viviendo bien delante de los ojos de Dios, viviendo lo malo como bueno. Entonces nosotros tenemos que predicarle la verdad. Y claro que muchos nos van a odiar, claro que muchos nos van a hablar mal de nosotros, pero nosotros ya sabemos que va a pasar eso. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Quiere decir que nosotros vamos contra el mundo, para que las almas vengan al reino de Dios y sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Nosotros estamos contra el mundo, amados hermanos, contra el mundo, porque viven alejados de Dios. Viven haciendo pasar lo que dije recién, lo santo por lo profano. Entonces, hermanos, es muy peligroso hoy, ¿sí?, que ya los pastores que tenían buena doctrina, que tenían buena enseñanza, vienen aflojando en el camino, y lo nuevo que van entrando, hermanos queridos, sin el temor de Dios. Sin el temor de Dios. No es en todos los casos, no es en toda la iglesia, pero es en la mayoría de la iglesia. Hay que reconocer lo que es santo y hay que reconocer lo que es profano, amados hermanos. Y no podemos traer las cosas del mundo para dentro de la iglesia. Son cosas muy distintas, hermanos. Y a Dios a eso no le agrada y te toma como anatema, te toma como maldito. Si tendrás que tener temor, ¿sí?, de nuestro Padre Celestial y arrepentirte. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. O trato de estar bien mirado por todos los hermanos, por todas las hermanas, ¿verdad? Y que sigan viviendo con la concupiscencia de su carne y está todo bien. Hermano, nosotros fuimos llamados para anunciar el evangelio de arrepentimiento. De arrepentimiento. ¿Sí? Que te haya causado dolor haber pecado y haberle fallado a Dios. Eso es arrepentimiento. Y el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos el deber de hablar la palabra porque el Espíritu Santo cabalga sobre la palabra de verdad. Si tú no le hablas la verdad a los hermanos, el Espíritu Santo no se puede mover porque esa palabra no viene de parte de Dios. Nunca te olvides, hermano, que la palabra de Dios, cuando tú la ejecutas por tu boca, la confiesas por tu boca, la predicas, el Espíritu Santo se mueve, hermanos, a través de esa palabra. Y esa palabra jamás volverá vacía, porque se mueve a través del Espíritu Santo. Cabalga sobre la palabra de verdad. Ahora, hermano, si tú hablas cosas que no están en la Biblia, el Espíritu Santo no se puede mover. Por tanto, esas almas jamás se van a convertir. Estás cambiando el evangelio. Querés agradar a los hombres, pero no estás agradando a Dios. Y eso es peligrosísimo, hermano, porque eso también es parte de la apostasía que vendría sobre la iglesia antes de venir Cristo. Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pensalo, léelo, estamos hablando en Gálatas 1:10, léelo que no es palabra de Tomasino, es palabra de aquel apóstol, ¿sí?, que fue arrebatado al cielo y Dios le revela el evangelio allí en el tercer cielo. Y que él, después que tuvo ese encuentro con Dios, nunca más fue el mismo,
y le pegaban tremendas palizas, lo quisieron matar a pedrada, pero él no cambiaba el evangelio porque él honraba al que lo llamó. Y tú tienes que honrar al que te llamó. Tienes que honrar a nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos.